Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Vamos a continuar con las piezas del perrito Pitbull. En esta ocasión vamos a hacer las patitas. Vamos a empezar con el hilo blanco. Hacemos un anillo mágico, subimos con una cadena y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalamos el hilo, sacamos la marquita. Ya saben que trabajamos con el mismo hilo. Vamos a hacer en la segunda vuelta, vamos a hacer 6 aumentos y al final vamos a tener 12 puntos. Ahora hacemos la vuelta 3. Empezamos con un punto bajo, un aumento. Nuevamente hacemos un punto bajo y un aumento. Repetimos 6 veces este motivo y al final tendremos 18 puntos. Seguimos con la vuelta 4, empezando con 2 puntos bajos, un aumento. Repetimos 6 veces y tendremos al final 24 puntos. Continuamos con la vuelta 5, empezando con 3 puntos bajos. 2, 3 y el aumento. Repetimos 6 veces y al final nos quedarán 30 puntos. La vuelta 6, empezamos con un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y un aumento. Y repetimos 6 veces, nos quedarán 36 puntos. Ahora trabajamos la vuelta 7, empezando con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Repetimos 6 veces y nos quedaremos con 42 puntos. Bueno, ahora la vuelta 8 vamos a trabajar punto sobre punto los 42 puntos que nos quedaron. Ahora trabajamos la vuelta 9 empezando con 10 puntos bajos. 2, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Ahora vamos a hacer una disminución. Y 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Repetimos este motivo, una disminución, 3 puntos bajos por 5 veces. Bueno, ahora hemos hecho los 5 motivos y terminamos con una disminución. Con una disminución y 5 puntos bajos. Y al final nos quedaremos con 36 puntos. Sacamos la marca y
la vuelta 10 empezamos con 10 puntos bajos. 9 y 10. Nuevamente hacemos una disminución seguido de 2 puntos bajos. 1, 2, repetimos este motivo 5 veces. Una disminución y 2 puntos bajos por 5. Y vamos a terminar con una disminución y 4 puntos bajos. Una disminución. 2, 3, 4. En esta vuelta nos quedamos con 30 puntos. Sacamos la marca y la vuelta 11. Vamos a empezar nuevamente con 10 puntos bajos. 1, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer una disminución. Nuevamente una disminución, seguido por un punto bajo. Repetimos 5 veces este motivo. Bueno, ya hicimos los 5 motivos. Ahora vamos a hacer nuevamente una disminución. Y vamos a terminar con 3 puntos bajos y la vuelta terminamos con 24 puntos. 3 puntos. Ahora sacamos la marquita. Y vamos a trabajar la vuelta 12. Empezamos con 11 puntos. 10, 11. Ahora vamos a hacer una disminución. Una disminución. Vamos a hacer luego 2 puntos bajos. 1, 2. Nuevamente vamos a hacer una disminución. Estamos armando las patitas. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Nuevamente hacemos una disminución. Y nos quedamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En la vuelta 12 nos quedamos con 21 puntos. Ahora, amigas, por favor, atención. Desde la vuelta 13 que nos toca hasta la 24, más o menos hasta acá, vamos a avanzar punto sobre punto estos 21 puntos que nos quedaron en la vuelta 12. Pero, esto es el pero, amigas, en la vuelta 19 cambiamos de color, del blanco a la café, y continuamos hasta la 24. Entonces nos vemos en la vuelta 24. La vuelta 20, ya avanzamos, amigas, desde la vuelta 13 hasta la vuelta 19 con blanco y hasta la 24 con café, los 21 puntos, punto sobre punto. Ahora vamos a proseguir con la vuelta 25. Empezamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y vamos a hacer
2 aumentos. Sería un aumento, otro aumento. Ahora vamos a hacer 16 puntos. Bueno, hasta acá nos quedan 16 puntos y al final nos quedaremos con 23 puntos. Ahora la vuelta 26 empezamos con 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer nuevamente 2 aumentos. Encima de los aumentos que hicimos en la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer 17 puntos. Terminamos con 17 puntos y nos quedaremos con 25 puntos. La vuelta 27 trabajamos punto sobre punto, los 25 puntos que nos quedaron. Ahora trabajamos la vuelta 28, empezamos con 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones en vez de los aumentos. 1, 2. Ya les expliqué, amigas, para que todo aumento y disminución tiene su función, amigas. Ahora vamos a terminar con 17 puntos y nos quedaremos con 23 puntos. Ahora trabajamos la vuelta 29, está quedando así, amigas, el detallito del perrito. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos un aumento. Un aumento. Un aumento. Luego hacemos 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 10 puntos y hacemos un aumento. Un aumento y terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y nos quedamos con 25 puntos. Sacamos la marquita, trabajamos la vuelta 30. Hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hacemos un aumento. Un aumento. 2 puntos en un solo punto. Luego avanzamos 11 puntos. 1, 2, 11 puntos. Hacemos un aumento. Un aumento. Terminamos con 6 puntos bajos y nos quedarán 27 puntos.
Ahora, para terminar las patitas, vamos a avanzar de la vuelta 31 a la 36, punto sobre punto, los 27 puntos. Bueno, amigos, así quedó la patita, ya avanzando hasta la vuelta 36. Luego sacamos la marca y terminamos con un punto deslizado. Y jalamos, dejamos un poco de hebra para coser al cuerpo. Ahí está la patita ya terminada. Aquí ya lo rellené un poco. Miren, queda con sus detallitos de la patita. Acá tiene sus detallitos también, amigas. Y rellenamos para que la patita esté lista. Entonces la otra patita lo van a hacer con el mismo patrón, amigas, y lo van a rellenar así. Luego le van a hacer las uñitas. Entonces ya tenemos la patita. Bueno, amigas, nos vemos en el siguiente video para hacer los bracitos y que nos falta la colita más. Para lo cual les invito a suscribirse y activar la campanita para que les llegue los videos de las piecitas que aún les falta del perrito Pilpul. Chao, amigas.